Hola, buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Ayer estábamos hablando acerca de cosas que la gente se aferra, como hablamos de los instrumentos, eh, en lugar de lo más importante, que es el Señor que toca los instrumentos, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a hablar algo parecido, pero de otra cosa. Aquí en Juan capítulo 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no necesitaba de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice la palabra que muchos creyeron en él viendo las señales. Mira, Hoy en día, como en aquellos tiempos, muchas personas quieren señales, quieren ver para poder creer. Y así no es este asunto. Claro, el Señor sabía que el pueblo de Israel era así. Pablo mismo había dicho que los judíos pedían señales. Y él, para confirmar la palabra de Dios, él usaba las señales. Porque tal vez usted se pregunta, pero ¿qué propósito tenían esos milagros que el Señor obraba? Bueno, recuerde que en aquellos tiempos no existía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Entonces el Señor, que era el Mesías, el enviado, él tenía que autenticar su palabra con las señales. Porque el pueblo de Israel era un pueblo duro y el pueblo de Israel, él siempre quería ver señales. Entonces el Señor, como quien dice, para satisfacer a la incredulidad de los judíos, él hacía señales. Y ese era el propósito de las señales. Entonces, aquí el Señor está diciendo, él conocía al hombre, él sabía cómo era el hombre. ¿Por qué? Porque dice que muchos habían creído por sus señales, pero dice aquí, pero él no se fiaba de ellos. En el capítulo 3, entonces, en ese mismo contexto, aparece Nicodemo. Y fíjense que Nicodemo se dice de él, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está. Este Nicodemo, siendo un judío ferviente, fariseo, dice, Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Tal vez habían algunos que veían las señales y no creyeron, pero aquí había uno que aparentemente fue impactado por las señales. Pero el problema con las señales es que es como hoy en día hay mucha gente que se quedan en el camino. ¿Qué estoy diciendo con eso? Mire, las señales se ponen para apuntar a alguien o a algo. Por ejemplo, si usted va para algún pueblo, tal vez usted está llegando a un pueblo y usted ve una señal ahí que dice, qué sé yo, Antón, por decir así. Usted no se queda ahí donde está el letrero y la flecha que señala hacia Antón, ¿verdad? Porque usted está en medio del camino todavía. Eso sería como algo insensato. La señal solamente le está apuntando hacia dónde y tal vez le va a decir cuántos kilómetros faltan para llegar, o cuántos metros, qué sé yo. Pero no es para que nos quedemos con las señales. Las señales no son lo más importante. Igual como ayer estábamos hablando, hay gente que se queda con los instrumentos, bueno, hay gente que se queda con las señales. Y entonces Nicodemo dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Él estaba impactado por las señales. Y es que ese es el problema. Como hoy en día muchas personas quieren es señales, pero ellos nada más lo quieren es para su propia conveniencia. ¿Ve? Porque tienen a alguien enfermo y quieren que Dios haga un milagro, pero solamente es por eso, porque creen en un Dios para que satisfaga sus necesidades. Y eso es algo superficial. Y el Señor sabía que las señales no eran lo más importante. Fíjense que hay gente que están tan confundidas hoy en día todavía con este asunto de las señales, que hasta la fecha hay personas que andan esperando señales para poder creer. Y las señales en la Biblia, si usted lee aquí en Marcos capítulo 16, por ejemplo, aquí en el versículo
este, 17, cuando el Señor le dijo a los discípulos, que eran los apóstoles, que eran 11 los que estaban ahí, si usted lee el contexto, capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre enfermos podrán sus manos y sanarán. Muchas iglesias carismáticas y pentecostales usan este versículo y lo usan mucho para decir que estas señales todavía están vigentes. ¿Y saben qué? Es mentira. Porque fíjense que cuando aquí dice todo esto, y se le está diciendo solamente a los apóstoles que ellos iban a tener poder para hacer esos milagros, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, si podían beber algo mortífero no le iba a hacer daño, las serpientes los podían picar y no se iban a morir, y podían poner sus manos sobre el enfermo y lo iban a sanar. Todo eso solamente era para ellos. Y después acá en el versículo 20 dice cuál era la razón de estas señales. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esas señales no es que iban a estar todo el tiempo, esas señales eran para confirmar la palabra, porque recuerden, no tenían el Nuevo Testamento, entonces ellos no podían ir nada más hablando la palabra de Dios sin mostrar que de verdad tenían el poder de Dios. Y las señales eran algo que estaban confirmando, es decir, que las señales autenticaban la palabra predicada. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar señales hoy en día todavía? Si ya tenemos toda la palabra de Dios, ya tenemos la palabra de Dios, ya no necesitamos señales. ¿Ve? Es más, una vez unos judíos fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, danos señal. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? La generación mala y pecadora demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque la señal de Jonás era que Jonás iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pie, y decía, así mismo el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches. Es decir, que si una persona hoy en día quiere creer, que crea en la resurrección de Cristo, que crea que Cristo murió, que pagó el precio del pecado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esa es la señal que tiene. Las personas no pueden andar buscando señales para creer hoy en día. Entonces, Pablo decía que andamos por fe, no por vista. Pero hoy en día, miren, aunque saben que es raro que ahora no están estos sanadores que dice que hacían campañas de sanidad y que tenían poderes para sanar. Qué raro que no escuchamos de eso ahora que tenemos la pandemia del coronavirus, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no están? Porque todo eso era una charlatanería. Eso era una falacia, era una mentira. Estos son falsos profetas, falsos apóstoles que, que estaban mintiendo y la gente se lo estaba creyendo. Esperamos que después de todo esto que está pasando no aparezcan otra vez diciendo que tienen poderes para sanar, porque si hay un momento para que demuestren que de verdad tienen poder para sanar, es ahorita. Pero ¿saben qué? Nadie tiene ese poder. ¿Por qué? Porque ese poder solamente tenía un propósito. Iba a existir para autenticar la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios. Pablo, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 20, mira lo que él le dice a uno de sus discípulos. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo, uno de sus discípulos, se quedó en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Acá en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no lo sanó? Porque ese don de señales no eran para siempre, eso nada más era para autenticar la palabra mientras que no existía. Una vez se terminó ya la palabra de Dios, se cumplió, ya no necesitamos de señales. Y hoy en día, si alguien dice que tiene poder para sanar, para echar fuera demonios, para agarrar serpientes y que no le piquen y que le piquen y no le haga nada, o que dice que tienen poderes para hacer milagros, son unos charlatanes y unos mentirosos. Y ahora nosotros no andamos por vista, andamos por fe. La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué es lo que tenemos que poner la atención hoy en día entonces? A la palabra de Dios. No se aferre a señales, aférrese a la palabra de Dios. Miren que cuando el Señor Jesucristo resucitó, la Biblia nos narra ahí, creo que es en el libro de Lucas, en el capítulo 24, como cuando el Señor le apareció a unos discípulos que iban camino hacia Maús. Y fíjense que cuando Él se le aparece, dice que Él puso como un velo para que ellos no lo reconocieran. Y ellos venían muy tristes por todo lo que había pasado. Y el Señor les pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y ellos les empezaron a contar acerca de cómo el Señor había crucificado y todo eso. Y ellos pensaban que, bueno, ya era el fin, ya tenía unos días sin verlo y ya hasta ahí. Entonces el Señor les llama insensatos de corazón. Y luego empieza a hablarle de la Biblia. Dice que desde Moisés y por todos los profetas le empezó a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, miren, soy yo? ¿Sabe por qué? Porque Él no quería que se fijaran tanto en el milagro, sino en las Escrituras. Y luego, cuando por fin Él ya estaba en la casa de ellos y partió el pan, entonces dice la Biblia que se le quitó el velo de los ojos y se dieron cuenta. Pero cuando ya se dieron cuenta, el Señor ya se había ido. Se había desaparecido. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando ¿qué? Abría las Escrituras. Hoy en día los cristianos tenemos que andar por fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere aferrarse a algo hoy en día, aférrese a la palabra de Dios. No a esos charlatanes y esos mentirosos, falsos maestros que la Biblia habla. ¿Ve? Porque van a haber muchos que van a decir que tienen poderes para hacer esto, para hacer lo otro. Y esa es una de las características de los últimos tiempos. Dice la Biblia que van a aparecer gente que van a tener poderes. Incluso dice que van a hacer descender fuego del cielo. Pero ese poder no se lo va a dar Dios. Ese poder se lo va a dar el mismo diablo. ¿Ve? Entonces tenga cuidado con esos que dicen que usted dice que tienen poder y que hacen milagros. Eso es una mentira, una falsedad. La verdad está en la palabra de Dios. Aférrese a este libro. Lea este libro. Crea este libro. Léalo, estúdielo. Medite en él. Es lo que usted tiene que hacer. Porque en él es que usted va a aumentar su fe. En este libro es donde usted va a ser un verdadero creyente. ¿Ve? Entonces, las personas que maduraron en la Biblia, que crecieron, aquellos que de verdad se convirtieron, fueron los que creyeron la palabra de Dios, los que siguieron al Señor por sus enseñanzas. Dice el Señor, si fueres verdaderamente mi discípulo, vas a obedecer lo que está en la palabra de Dios. ¿Ve? Así que esa es la meditación para esta mañana. Dios lo bendiga. Chao.